Listo, buenas noches, Dios los bendiga a todos, los que están conectando, se van a conectar y van a estar en este tiempo de enseñanza bíblica. Es interesante lo que estamos viendo porque decidimos estudiar las cartas del Nuevo Testamento y hemos venido estudiando muchas de ellas como primera, segunda, tercera de Juan, ¿se acuerdan? Hemos estudiado también, a ver si se acuerdan, Filemón, ¿sí? Tito, Santiago. Bueno, vamos a ir caminando en ese Nuevo Testamento para aprender muchas cosas. Sobre todo Tesalonicenses, que son dos cartas que el apóstol Pablo escribe a una iglesia en particular, cerca de Macedonia, en Asia Menor. Y las llena de elogios, pero también uno creería que son iglesias, bueno, bíblicas y que están alabando y adorando a nuestro Dios y no tienen ninguna dificultad. Pero no, a través de lo que vemos en la palabra, siempre han pasado por pruebas, por tribulaciones, por persecuciones, y eso le pasó a esta iglesia. Por eso decíamos que en los últimos tiempos que estamos viviendo, y que ellos también estaban en ese tiempo viviendo, era muy importante para Dios, porque nosotros estamos aquí en la tierra y estamos listos para hacer una transición de estar aquí a pasar al reino de los cielos. Y cuando nosotros tenemos la mentalidad del reino, nos interesa saber qué dice la palabra de Dios acerca de todos estos cambios que estamos viendo en la tierra, ¿cierto? Sobre todo en esos últimos tiempos. Por eso en este libro de Segunda de Tesalonicenses hacemos mucho énfasis en lo que sucederá en los últimos días, ¿cierto? Y ahí está escrito en la palabra. Por eso es interesante estudiarlo. Vimos el capítulo 1 desde el verso 1 al 5, ¿se acuerdan? Con la introducción, y eso lo vimos hace 8 días. Hoy quiero terminar este primer capítulo, y nos falta ver desde el verso 6 al 12, ¿no? Y ahí quedamos. Y uno mira en la Biblia y uno diría, tan cortico que son este capítulo y todo lo que hemos aprendido, ¿no? Las enseñanzas que nos está trayendo han sido enseñanzas maravillosas. Y si usted sí tiene su Biblia, téngala ahí. La versión que tenga, yo tengo aquí la versión Reina Valera, porque es en la que está basada o está en base a esta versión, ¿no? Y vamos a ir al primer capítulo, el verso 6 al 12, y lo vamos a mirar. Hace 8 días lo repasamos como para tener una idea. Bueno, primero cuéntenme quién ya lo leyó. ¿Sí lo pudieron leer o se les olvidó? Salieron el miércoles y se fueron y en la semana se les olvidó leerlo. Exactamente. Entonces lo vamos a recordar esta noche. Pero es importante leerlo, iglesia, porque es que ya venimos como listos a ver qué vamos a aprender más de la palabra de Dios. Bien, voy a leerlo en la Reina Valera para que ustedes lo tengan ahí, sigan en su lectura en sus Biblias que tienen ahí. Y luego vamos a ver un poquito más a profundidad lo que significa casi que cada verso, cada párrafo de lo que Dios nos está hablando. Dice el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, verso 7, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El verso 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que conocieron a Dios, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él,
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Aquí habla de gracia al final también. ¿Se acuerdan que comenzamos el capítulo 1 hablando en el verso 3? En el verso 2. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, es interesante ver aquí cómo el Señor nos quiere enseñar en esta hora lo que dice cada uno de esos versos. Y cuando está hablando que Él es justo, o mejor, es justo delante de Dios, Pablo está diciendo, es justo delante de Dios, ¿sí? Como lo dice ahí. Está diciendo que Dios tiene rectitud, que Dios siempre lo hace en esa forma, en su justicia, ¿no? Dice, porque es justo de Dios pagar con tribulación a los que, ¿a los que qué? Bueno, en otras versiones dice los que los persiguen, en otra dice ¿cómo? Atribulan, los que los hacen sufrir, a los que los están afligiendo, dice en otra versión, muy bueno esto, vea. Pero eso dice, es justo delante de Dios. Y esto está hablando de que Dios se comporte con rectitud como siempre lo hace. O sea, Él no cambia. Él es justo. Cuando habla de pagar, la palabra pagar es como reembolsar. Y Dios le va a pagar a aquellos, está diciendo claramente, literalmente, que están causando tribulación a su pueblo. O sea que si nosotros estamos sufriendo alguna tribulación por causa de Dios, Dios sabe. ¿Sí o no? Y Dios va a pagar con tribulación a los que nos atribulan a nosotros. Entonces hay una parte en la Biblia que también dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, uno quisiera vengarse por su propia mano, ¿no? Como cuando sucede algo en la calle y roban a alguien y algo pasa, entonces cogen al ladrón y todos toman la justicia por su propia mano, ¿no? Y es acabarlo y a terminarlo. Entonces, uno debería decir, uno no tiene por qué tomar la justicia por su propia mano porque tenemos un Dios que va a retribuir a los que nos atribulan, a los que nos hacen sufrir, a los que, bueno, todo lo que ustedes dijeron en esas otras versiones que lo traducen. Él va a poner las cosas en orden, en otras palabras, al actuar contra los que persiguen a los creyentes. O sea que, mire, usted y yo podemos estar tranquilos. ¿Se siente usted perseguido por ser hijo o hija de Dios? Tranquilo. Si lo maltratan, si le dicen cosas, si lo oprimen, si se burlan, bueno, tantas cosas que le pueden hacer por ser creyente, usted no haga nada. Usted dígale, Señor, está en tus manos. Tú estás diciendo en tu palabra que tú vas a pagar con tribulación a los que nos atribulan. Y es verdad, Él va a poner las cosas en orden. Y Él sabe quién nos persigue, quién persigue a los creyentes. Y van a recibir su retribución. Entonces, eso es muy fácil de entender. El verso 7 está diciendo, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Ese reposo es importante acá, ¿sabían? Porque una de las esperanzas que nosotros tenemos como creyentes es que después de la tribulación, es que después de la persecución, es que después del sufrimiento se nos ha prometido un descanso. Reposo quiere decir descanso. Entonces, ¿usted no se ha dado cuenta cuando alguien tiene un problema? Tienen problemas y llega un momento en que, bueno, sí, pero descansamos en Dios, ¿no? Porque decimos, nosotros no podemos arreglarlo, nadie más me lo puede arreglar que el Señor. Entonces viene un descanso, viene un reposo. Y esta palabra reposo es como una palabra del reino de Dios. Si nosotros miramos Mateo 11:29, quiero que lo miremos un segundo, Mateo 11:29. Todo esto nos habla de lo que debemos esperar cuando entremos en el reino. Si alguien tiene ese versículo, leámoslo en otra versión que no sea la Reina Valera. Bueno, sí, Mateo 11:29. ¿Qué dice Mateo 11?
Aleluya. Conmigo encontrarán descanso. Entonces, habla de lo que debemos esperar cuando entremos en el reino. Y esto es tanto para el presente como para el futuro. ¿Cómo dice en otra versión? A ver. Palabra viva Nueva Biblia viva. Dice, lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y de corazón humilde. Así hallarán descanso para el alma. Así hallarán descanso. Es más o menos parecida a la Reina Valera, porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. La única persona que nos da descanso es Jesús, Dios, amén. No hay otro que nos pueda dar ese reposo, ese descanso que nosotros necesitamos cuando estamos atribulados. Y precisamente por eso es para este presente, pero también para el futuro. Algo que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros somos hijos del reino. Usted no es hijo de este reino del mundo, usted es hijo del reino celestial. Por eso nuestra nacionalidad no es de aquí. Tenemos una nacionalidad que es del cielo. Somos herederos, hijos del cielo. Amén. Entonces, interesante lo que habla del descanso. Pero aquí hay algo más interesante todavía. Abran por ahí su Biblia en Éxodo 33:14. Porque nuestra comprensión terrenal del descanso se relaciona, y escuchen esto, principalmente con relajarse, ¿no? Cuando uno entiende esto como terrenalmente, uno dice, voy a descansar. Entonces, usted cuando se va a descansar, ¿qué hace? Se acuesta, ¿no? O ahí se sienta en una silla. Éxodo 33:14. Ya, un momentico. Ya les digo cuando lo van a leer. Nuestra comprensión, usted entiende, ¿qué entiende usted por descanso? Estar en paz. Estar en paz, reposado, ¿qué más? Tranquilo, relajado, tal vez dormir, ¿cierto? Cuando uno duerme, ¿qué pasa? Se recupera. ¿Se nos ha dado cuenta? Usted puede estar bien cansado, pero usted se sienta en un sofá o se sienta o se acuesta un poquito, 10 o 15 minutos, usted se recupera, ¿no? Y muchos dicen, algunos médicos dicen que es bueno tomarse siempre un reposo después de almuerzo, por ejemplo, unos minutos. Y entonces uno como que cambia, como que se despeja, como que se relajó y eso lo recuperó. Y aunque esto es parcialmente cierto, por decirlo así, la Biblia o bíblicamente nosotros podemos entender el descanso como relacionándolo con estar en un lugar, en un sitio correcto. ¿Y sabe qué es para nosotros bíblicamente? Estar en la presencia de Dios. Es encontrarnos en la presencia de Dios. Por eso cuando usted venga a la iglesia, usted viene a descansar. Usted dice, toda la semana trabajé, pero usted viene y descansa. ¿Por qué? Porque usted hace algo totalmente diferente a lo que está haciendo o lo que hizo en la semana. Usted viene a adorar a Dios, a levantar las manos, a cantar, a decirle, Señor, gracias, y a sentirse. Y sabe, por eso hemos tenido unos servicios de domingo interesantes, ¿no? Donde la presencia de Dios está, donde vemos la gloria de Dios, donde sentimos que Dios está ministrándonos, ayudándonos. Y eso es lo que se relaciona con ese descanso, con ese relajarse, ese recuperarse de tantas cosas que tal vez pasamos en la semana, ¿no? Pero leamos el verso 14 de Éxodo 33. Dice, yo mismo te voy a guiar, dijo el Señor. Solamente dice eso. Bueno, en otra versión. Amén. En la TLA dice, Dios le contestó, yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. Ok, ya vamos encontrando. Léelo en la Valera. No importa. Dice, Jehová le dijo, mi presencia te acompañará y te dará descanso. Esa está, ¿sí? Mi presencia te acompañará. Yo voy a estar contigo y te voy a dar descanso. Y ¿saben una cosa? Cuando nosotros vamos con la presencia de Dios, no vamos como afanados,
ni atribulados, ni que, uy, todo como que ansioso o todo como estresado. No, no. Si Dios nos dice, ve que yo voy contigo y te daré descanso, Él nos ha prometido que estará y nos dará la paz que necesitamos. Esa paz que necesitamos, ¿no? Y por eso nosotros no vamos a conocer el reposo verdadero, por decirlo así, o mejor, el descanso completo hasta que estemos en el reino de Dios. Allá lo vamos a tener total, ¿no? Aquí Dios nos da como una tranquilidad, yo estoy con ustedes, pero cuando se nos olvida que Dios está con nosotros, nos afanamos. ¿Sí o no? Nos afanamos, corremos, hacemos otras cosas. Pero Él dice, no, tranquilo. Él está con nosotros. En el reino todos vamos a tener esa misma experiencia de reposo. Y mire que dentro del contexto, si uno mirara el verso 8, sabemos que esa manifestación se refiere a la segunda venida del Mesías. A la segunda venida del Mesías, no al arrebatamiento. Sí, el verso 8, ¿qué dice? Este versículo 8 nos habla de la ira de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Si ustedes lo tienen ahí. No, de Tesalonicenses. Ah, estamos mirando Tesalonicenses. Ah, estaban mirando. No, no. No, vamos a Tesalonicenses de nuevo. Este versículo nos habla de la ira de Dios. Entonces, nosotros no estamos destinados a la ira. ¿Recuerdan con lo que leímos por allá en primera de Tesalonicenses 5:9? Por lo que nosotros dice, por lo que esta ira solo caerá una vez que haya tenido lugar el arrebatamiento o el rapto, lo que llamamos nosotros. Antes del arrebatamiento experimentaremos tribulación. ¿Ven? Porque va a haber tribulación. No va a haber la gran, ¿se acuerdan? La gran es peor, la ira total de Dios. Cuando habla aquí de la ira de Dios, está hablando también de la tribulación y la ira, que si usted mira, no son lo mismo, ¿no? La tribulación es una cosa y la ira de Dios es otra. De esa misma manera que el rapto y que la segunda venida del Mesías no son lo mismo. La tribulación de la iglesia concluirá con el arrebatamiento. O sea que hasta ahí, por decirlo así, vamos a sufrir. ¿No? No tan fuerte, pero vamos a tener tribulación. No, no es la gran. No. La gran es la ira de Dios. Cuando va a caer sobre todos los que no creyeron. Nosotros nos vamos porque creímos. Por eso dice que no es lo mismo. Claro, la pretribulación se llama eso. Entonces aquí habla de algo interesante y es que la tribulación de la iglesia concluye cuando somos arrebatados. Pero la ira de Dios concluye cuando viene el Señor Jesús, o sea, en su segunda venida. Ahí concluye. Porque cuando somos arrebatados comienza la gran tribulación y comienza esto, se vuelve el caos completo. Pero viene el Señor Jesús en su segunda venida y termina ya esa gran tribulación. Y los que fueron salvos, los que no, condenados. Amén. Habla también de una cosa importante aquí, es la plenitud de la victoria eterna. Estar con Dios y estar con nosotros, estar con Dios, como dice la palabra, y Dios con nosotros, es lo que dice la palabra ahí, Emmanuel, ¿no? Que significa Dios con nosotros. Y dice que no se conocerá hasta que la ira de Dios haya caído y haya puesto las cosas en orden, ¿no? En orden total. Ahí habla de llama de fuego también, ¿cierto? Miremos un momento el versículo. Mira, 2 Tesalonicenses, verso 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Sí ve? Va a dar la retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llama de fuego, esa es una descripción profética del juicio de Dios siendo derramado. Y cuando habla de los que no conocieron a Dios, es lo mismo que nosotros podemos ver en Romanos 8, 20 al 25.
Y lo vamos a leer ahorita. Bueno, yo les digo ahorita cuando lo lean, si alguien lo tiene por ahí listo. Los que no conocieron a Dios, Romanos 1, 20 al 25. 1, perdón, es 1. Romanos 1, 20 al 25. Dice que los que no conocieron a Dios, Dios ha equipado a cada ser humano con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de que Dios existe. No es que estas personas no conozcan a Dios, sino que se niegan a conocerlo. Vamos a leer esos versículos, el 20 al 25 de Romanos 1, y vamos a ver que esto es cierto. ¿De acuerdo? Listo, léelo ahí, Nisa. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno, y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos, y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo unos con otros. Cambiaron el verdadero Dios por uno de mentiras. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Así sea. Amén. Mire, es interesantísimo esto, porque este capítulo de Romanos 1, a partir del verso 18, habla de la culpabilidad del hombre. Y cosas importantes como esta, pues, habiendo conocido a Dios, dice el verso 21 en esta versión Reina Valera, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus propios razonamientos, y su necio corazón se entenebreció, dice acá. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Y mire el verso 25, como dice acá, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Ah? Entonces Dios equipó al ser humano. Dios le dio a cada ser humano el conocimiento de que Dios existe. Eso que la gente le dice, no, Dios no existe, eso es mentira. Dios le dio ese conocimiento porque Él es Dios, solo que la gente no lo quiere reconocer. Como dice ahí, habiéndolo conocido, no le glorificaron como a Dios, sino lo negaron, ni le dieron gracias, porque estaban pensando más, estaban utilizando más la razón, ¿no? Y además de eso, su corazón fue entenebrecido, porque se volvió necio, dice ahí. En otras palabras, no quieren admitir que Dios existe, porque si lo hicieran tendrían que cambiar su estilo de vida, lo cual no están dispuestos a hacer. Y eso, ¿sabe a qué huele? A rebelión. Esas personas preferirían sufrir la ira eterna que abrazar los estándares de Dios. Es que dice ahí que ni obedecen el Evangelio y van a ser recipientes de la ira eterna de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron el Evangelio. O sea, mire todo lo que conlleva que una persona rechace el Evangelio. A uno le da tristeza cuando una persona rechaza el Evangelio, ¿cierto? Dice, mira, Dios te ama, Dios existe. No me hable de religión. Yo no quiero nada con religión, como nos dijeron hace unos días a mi esposa y a mí. No quiero nada con la religión.
No, es que no le vamos a hablar de eso, le vamos a hablar de otra cosa. Ay, ahí sí cambió. Amén. Ahí sí dijo, pero ¿cómo así? Bueno, hábleme de lo otro, menos de religión. Entonces la gente hoy está como diciendo, yo sé que existe un Dios, pero no lo quiero reconocer. Eso es lo que está pasando. Pero no saben que toda la ira de Dios se va a descargar sobre aquellos que rechazan el Evangelio. Por eso las buenas nuevas de salvación sobre el plan de redención de Dios son tan importantes que la gente los conozca, porque el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del juicio y la ira, en este contexto es también el Dios del Nuevo Testamento. ¿Sí ve? Es igual. Él juzga porque Él es santo. Él juzga porque Él es justo. Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero la vida eterna es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y solo se puede recibir de este lado de la eternidad. Ahí es donde se recibe, únicamente. Por eso cuando el verso 9 está diciendo aquí, vamos a 2 Tesalonicenses, de nuevo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, están excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Imagínense, estar excluidos, sufrirán pena de eterna perdición. Imagínense. Aquellos que rechazan el Evangelio van a pagar un alto precio, y un alto precio por su necedad. ¿Qué habla de esto de la vida? Dice destrucción para siempre, eterna. ¿Y sabe qué habla cuando hay destrucción eterna? Infierno. Infierno, no hay otra cosa más. Muchas personas hoy tienen dificultades para aceptar a un Dios que permita o que permitiría que la gente sufriera o fuera atormentada eternamente. Dice, pero ¿cómo es un Dios de amor va a permitir que la gente se vaya al infierno a sufrir? Y no es que Dios lo permita, lo que pasa es que Dios es justo y es santo. Y la inmundicia y la falta de santidad va a convivir con un Dios justo y santo. Entonces la gente exactamente ha tenido oportunidad de venir a los pies de Jesús. Porque nadie va a decir, no, es que a mí nunca me hablaron, es que a mí nunca me dijeron, es que yo nunca conocí una familia, es que yo nunca conocí a un vecino que fuera cristiano. No, eso va a ser, mire, todo el mundo va a saber. Y las oportunidades de Dios están ahí, siempre nos está dando la oportunidad de conocerle. Él va a juzgar porque Él es justo y es santo y punto. ¿Sí? Pero van a sufrir de una pena terrible los que rechazan a Dios. Pero Dios nos ha dado a todos el poder de elegir. Eso es lo más importante. Tú eliges, punto. Si rechazamos a Dios, si nos rebelamos contra su verdad y no aceptamos el Evangelio, entonces ¿qué va a pasar? La pena que tendremos que pagar, dice la Biblia, es la destrucción eterna. Es eterna, es que no es porque dice, los voy a destruir por un mes, o 2 meses, o un año. No, es para siempre. Entonces, por eso de ahí, nosotros como cristianos debemos ser conscientes que hay personas que aún, pues, que estén en nuestras familias y se van a perder. Pero tenemos que hacer algo entonces. Usted puede decir, pero yo le he predicado y se volvió necio y no quiere nada. Bueno, Dios, ya te lo entrego en tus manos, tú verás qué hace. Pero nosotros hicimos algo. Yo digo que Dios en su misericordia puede que nos escuche y nos diga, bueno, voy a hacer algo por aquellos que tal vez los salva al final, no sé. Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere. Pero mire lo triste a los que rechazan. Es triste ver que se van de la presencia del Señor. Cuando habla de la presencia del Señor, sufrirán eterna pena. Y ahí dice algo también. Dice, excluidos. En otras palabras, sacados, por decirlo así. Echados por fuera de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Miren, literalmente está hablando de delante del rostro del Señor. Serán excluidos. Delante del rostro del Señor. Y no hay nada peor para un ser humano que ser desterrado de la presencia de Dios. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano.
ser desterrado de la presencia de Dios. No van a experimentar su gloria, dice acá la palabra, y tampoco van a experimentar su poder, mucho menos. O sea que cuando uno le habla a las personas de la gloria de Dios, de la eternidad, ellos no piensan en eso, porque están abrumados y empecinados en lo que vive este mundo, en lo que se hace en este mundo, pero nada del cielo lo tienen en la mente y en el corazón. Y cuando llegue la verdadera retribución a los que hacen el mal, se van a dar cuenta que eso no es por unos días, unos años, sino es por la eternidad completa. Excluidos de la presencia de Dios, desterrados de la presencia de Dios, nunca van a experimentar su gloria y tampoco van a experimentar ni siquiera su poder, lo está diciendo ahí. Perdón, pastor, está recordando en este momento lo que le pasó al joven rico, ¿no? En el infierno. Desesperado, clamaba que por favor fueran a su casa para que les predicaran a sus familias. Porque pues él ya sabía que ahí no tenía esperanza, ya no podía salir de ahí. Pero por lo que él estaba experimentando no quería que su familia pasara allí. Exactamente. Entonces, imagínense que uno ya no puede hacer nada estando en el cielo. No, para que ellos reciban el Evangelio. Que él decía, déjeme bajar por lo menos. No, ya no se puede, usted ya murió. Usted ya está aquí. Allá tienen a los profetas, tienen a Moisés, tienen la ley, que la ley, le está diciendo, ahí tienen la palabra de Dios, tienen la Biblia, vayan y la ley, ahí está la salvación. Y ya uno no puede hacer nada. Este hombre estaba ¿dónde? En el infierno, en un lugar de tormento. Ay, por lo menos que una gotica de agua me quite esto que me está pasando. Ya no. El verso 10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, porque por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Está refiriendo, dice aquel día, se está refiriendo a ese día del juicio. Cuando las personas les dicen a los creyentes que deben prepararse para la segunda venida del Mesías, es una enseñanza falsa, ¿saben? Y yo les voy a decir por qué. Nosotros necesitamos estar listos para los últimos días, listos para la persecución y listos para el arrebatamiento. Entonces, no es que voy a prepararme para, no. Mucha gente quiere prepararse para algo, pero nunca lo hace. Ahí lo que está diciendo es, estén siempre listos. Y saben, esa era una frase, o es una frase que tienen los Boy Scouts, o los jóvenes exploradores, los niños exploradores. Que cuando el jefe los llamaba, ellos decían, siempre listo. Y siempre era así. Yo me acuerdo porque yo fui Boy Scout en mi barrio. Tenía un jefe, claro, los Boy Scouts es una organización internacional y todavía existen en los países. Es mundial. Los Boy Scouts o los jóvenes o niños exploradores, ¿no? Entonces ellos los llamaban el jefe del jefe de la tropa, porque así llamaba, es una tropa. Entonces el jefe de la tropa los llamaba y siempre decían, siempre listos. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo estamos? Señor, siempre listos. Ah, qué bendición, ¿no? Eso es increíble. Yo veo cómo Dios tiene todo tan preparado y tan listo para que nosotros no digamos no, nunca. Nosotros no sabíamos nada. Mire, hoy lo que estamos aprendiendo, ustedes, es para que estemos listos todos. Porque puede suceder mañana el arrebatamiento, pasado mañana, ¿y qué? O esta misma noche mientras dormimos. Habla de ser glorificado también, mire, pero aquí hay algo interesante en esta enseñanza de ese día. Habla de ser glorificado en sus santos y ser admirado. Y está hablando del juicio de Dios, el juicio de Dios que se va a revelar, su gloria, se va a revelar su santidad. Santidad es igual a lo que es conforme a los propósitos de Dios. Eso es santidad. Si usted y yo vivimos conforme a los propósitos de Dios, somos santos. Y somos santos desde que Él nos separó y nos trajo a su reino y dijo, ustedes son mis hijos. ¿No? ¿Yo con qué me tengo que alinear? Con el propósito de Dios.
El propósito de Dios, y lo hablamos en algunas predicaciones antes, es que estemos haciendo su voluntad. Entonces, si Él nos encuentra a nosotros, a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos, haciendo su voluntad, podemos decir siempre listo, Señor. Amén. ¿Estamos listos? Eso es lo que quiere decir. En sus santos, cuando habla de sus santos, dice los que han sido transformados por la redención, y que a través de la redención fue que nos convertimos en santos. Si no hubiéramos sido redimidos, no seríamos santos. Cuando Jesús muere en la cruz, nos redime del pecado y de la muerte, ¿cierto? Y nos hace sus hijos santos. Cuando habla de ser admirado, ahí va a ser algo tremendo, porque los que creen se van a asombrar, se van a maravillar, en otras palabras, de este reino glorioso. Este reino glorioso es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Es que Dios va a establecer después de su derramamiento de la ira. O sea que cuando uno pase todo eso, uno va a decir, uy, qué reino, esto va a ser espectacular. Vamos a vivir en una eternidad que no nos lo vamos a creer nosotros. En otras palabras, ¿sí o no? No nos lo vamos a creer. Ahí va a estar. ¿Usted se ha imaginado el reino de Dios? ¿Cómo se lo imagina? ¿Qué ha pensado del reino de Dios? Amén. Qué hermoso es eso, hermanos. Amén. Vamos a estar tranquilos, sin zozobra, en paz, sin enfermedad, sin dolor, sin llanto, sin nada de preocupaciones como las que tenemos hoy en día, sin hambre. Allá vamos a comer, pero si vamos a comer allá en el cielo, ¿sabían? Vamos a comer el pan del cielo. Amén, por trabajar y salir a las 6 de la mañana y trabajar todo un día para hacerlo, ¿no? Bien, aquí hay una palabra también importante, dice nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando habla eso en este versículo 10, está diciendo, este es el testimonio acerca de los últimos días. La gente sabía que Pablo estaba diciendo la verdad acerca de lo que aún iba a suceder. El día del juicio para un santo será un día glorioso. Y vamos a ver cómo se establece la justicia de Dios en un día santo. ¿No? Entonces, ahí es donde decimos, Señor, ¿quién como tú? Todo lo tienes listo, preparado, todo está en tus manos y vamos a experimentar algo tremendo donde vamos a ver la verdadera justicia de Dios como debe ser, ¿no? El verso 11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Quiero que lo leamos en otra versión. A ver, ¿quién la tiene por ahí? A ver, léelo. Pásale atrás, por favor. Para que escuchen también otra versión de este versículo que nos va a enseñar algo poderoso. Por eso oramos siempre por ustedes. Le pedimos a nuestro Dios que los haga merecedores de haber sido elegidos para formar parte de su pueblo. También le pedimos que con su poder cumpla todo lo bueno que ustedes desean y completen lo que ustedes han empezado a hacer gracias a su confianza en Él. Amén. Que cuando está hablando ahí de orar por ellos, ¿quién va a orar por ellos? ¿Quién está orando por ellos? ¿Quién? Claro, el apóstol Pablo sabe que esa iglesia está sufriendo. Cuando usted sabe que alguien sufre, ¿qué hace? Ora por ella. Si es una persona, ora, intercede por él, ¿no? Pablo sabía que la iglesia estaba pasando por una persecución, por un sufrimiento tremendo. Y dice que ora por ellos, que tengan un testimonio piadoso, o sea,
un testimonio de entrega, un testimonio propio, un testimonio aprobado, un testimonio de comportamiento con rectitud, como lo debe hacer todo hijo de Dios, comportarse como debe ser, para que sean, dice Pablo, considerados dignos. ¿Y dignos de qué? A ver, en ese verso que dice, ¿dignos de qué? ¿Quién me puede decir algo? Pueden participar, tranquilos. Ahí lo están leyendo otra vez. A ver, ¿dignos de qué? ¿Cómo dice ahí? El versículo 11, ¿no? Sí. Dios los ha llamado a ser su pueblo y nosotros le pedimos que los ayude a vivir como Él quiere y que puedan hacer todo el bien que sus buenas intenciones y su fe los motivan a hacer. ¿Cuál sería ese llamamiento? ¿Cómo? Llamados a vivir como Él quiere y hacer el bien, hacer el bien y pues con las buenas intenciones y con la fe que nos motiva a hacerlo. Ok, bien, bueno, más o menos está bien, está bien. Ahorita miramos qué dice exactamente, Jairo, ¿qué estás diciendo? Cuando hablan de dignidad es porque se está cumpliendo con todos los requisitos que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Sí. Y cuando habla de su llamamiento, ¿de qué está hablando ahí? Pues hay pureza y hay santidad, o sea, estamos como clasificados ¿Cuál sería ese llamamiento, por decirlo así? para salvación y vida eterna. El llamamiento, no lo que ya va a suceder después, ¿no? Sino cuál sería el llamamiento ahí. Porque está diciendo que sean dignos de qué. Dice cuando venga aquel día. ¿Sí? Perdón, estoy leyendo el verso 11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Nos tenga a nosotros dignos de su llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento que nosotros tenemos? Bueno, evangelizar, la gran comisión. ¿Qué más podrían decir? A ver si le damos al punto que es ganar las almas. Aquí dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamado y llene de bondad a cada voluntad y a toda obra de fe con potencia. Pónganle cuidado a esto para que esto les amplíe más lo que ustedes acaban de decir. De su llamamiento, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un llamado, ¿sabían eso? Un llamado. Y ese llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en la iglesia, como cristianos, como creyentes, es un llamado que debemos tomarlo en serio. ¿Cómo lo tomamos en serio? Por la palabra. Lo que ella nos diga que debemos hacer, tenemos que hacerlo. Y ese llamado es exacto, obedeciendo, aplicándolo a nuestras vidas, como dijo alguien por ahí, dignamente, siendo dignos, ¿no? Aplicándolo a nuestras vidas de una manera digna. Y por eso habla ahí, para que se cumpla el propósito, como dijo aquí la pastora, de la bondad, ¿no? De su bondad. Porque parte, escuchen esto, parte de nuestro llamado es revelar la bondad o el carácter de Dios a las demás personas. Amén. Parte de nuestro llamado es ese. Claro, nuestro llamado fue a predicar las buenas nuevas, a decirle a la gente, a evangelizar, todo lo que dijeron. Pero parte de ese llamado aquí está diciendo que se cumpla el propósito, que hagamos conocer a la gente, revelar, la bondad, el carácter de Dios a los demás. A los demás. Por eso habla ahí de toda obra de fe. Y cuando habla de toda obra de fe, estamos llamados a poner la verdad en acción. Cuando usted y yo ponemos la verdad en acción, estamos actuando en fe. En fe. Porque usted le puede decir, mire, váyase de aquí para allá, pero dicen que ese camino es muy peligroso. Usted dice, yo me voy en fe, yo creo que todo va a salir bien. Si usted va confiado y creyendo, Dios lo guarda. Dios lo lleva, ¿no? Entonces está usted obrando en la fe, ¿no? Y ese es un llamado a poner la verdad en acción. Porque ahí además le habla también con su poder, está diciendo, ¿no? En ese verso. Y cuando nosotros vivimos nuestras vidas de acuerdo con la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces cuando nosotros estamos en nuestras vidas de acuerdo con Jesús, que es la verdad,
Podemos estar seguros, iglesia, seguros, pero seguros de que Dios nos va a dar su poder. Amén. Nos va a dar su poder. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que vimos en Romanos 8 hoy, sí. Amén. Entonces, ¿se da cuenta aquí cómo hay cosas tan interesantes de un solo versículo? Ya estamos terminando y vamos al verso 12. El verso 12, el último párrafo dice, para que el nombre, escuchen eso, para que el nombre, no sé cómo dicen sus versiones, pero dice, de nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en vosotros. O sea, Él se ha glorificado en nosotros y nosotros en Él. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús. Amén. Amén. Tremendo. Esto es algo que uno no sabe. Mire, una vez se habla mucho del nombre de Dios, pero no sabe el poder que tiene. Y no lo vivimos exactamente. Entonces dice, para que su nombre sea glorificado. Y por eso uno dice, mire, cuando hay un milagro de Dios en alguna persona, Dios haciendo un milagro, lo sana, lo levanta, le quita una enfermedad terrible, uno dice, dele la gloria a Dios. Que la gente a veces piensa, no, es que el pastor vino a orar y Dios me sanó porque el pastor vino a orar. No, dele la gloria a Dios. Porque el que lo sanó fue el nombre de Dios, el nombre de Jesús, amén. Entonces dice que todo esto es para que Él sea glorificado. Y saben, nombre, aquí cuando habla de nombre, es un sinónimo de carácter. De carácter. Ahora, nos preocupa que el nombre y el carácter de Jesús sea glorificado. No nos preocupamos por nosotros mismos, lo que la gente piensa de nosotros, lo que tenemos o no tenemos, etcétera, ¿no? Debemos preocuparnos, está haciendo énfasis en eso, debemos preocuparnos por una sola cosa. ¿Cuál sería esa sola cosa? ¿Cuál creen ustedes que sería esa sola cosa? Entonces la preocupación es que nosotros ¿qué? O que nuestras vidas ¿qué? Pase. Claro, que nuestras vidas se usen para glorificar al Señor, para glorificar el nombre del Señor. Recuerden que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Por eso si tú vas y oras por una persona y pones el nombre de Jesús sobre el cáncer, puede ser derribado, puede ser destruido. Pero si usted va en su nombre y dice, en el nombre de Hernando que se vaya ese cáncer, no va a pasar nada. ¿Cómo? Amén, exacto. Pueden suceder cosas que uno dice, pero cuando es el nombre que es sobre todo nombre, y por eso aquí el nombre de Jesús es muy importante. Y usted y yo debemos preocuparnos por glorificar siempre el nombre de Jesús. Siempre. Usted canta para glorificar el nombre de Dios. Usted ora para glorificar el nombre de Dios. Usted hace cosas en su vida diaria como cristiano para glorificar el nombre de Dios. Y esa debe ser nuestra esperanza. Por eso debe ser esa como una pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Esto que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, ¿glorifica a Dios? Y eso nos va a ayudar mucho a enderezarnos. Sí, claro. O sea, lo que yo hago, y eso uno puede decirlo, me siento a ver, por ejemplo, una película. Sí, y a veces uno puede estar mirando cualquier película y cuando dice, uy, no, pero esto es tan raro. Pero se sigue ahí mirando, ¿no? Y como que le gustó y le gustó. Uno debería pensar, ¿esto está glorificando a Dios? ¿A Dios le gustaría que estuviera yo mirando esto? Exactamente. Sacarlo de ahí. Esto no glorifica a Dios. Y sabe, eso es lo que sentimos los hijos de Dios, porque fuimos llamados a preocuparnos para que todo lo que hagamos glorifique a Dios, glorifique el nombre de Dios. Cuando uno ve algo, a mí me pasa eso, cuando veo algo raro, esto no glorifica a Dios, camine de acá. Es más, a veces como cuando uno entra a algún lugar y dice, uy, esto se siente aquí una potestad, no, esto no, vámonos para otro lado. Porque ya uno como creyente entiende y sabe que el cristiano hace lo que Dios dice que hagamos. Que todo lo que se haga, sea grande o poco, pequeño, es para glorificar a Dios.
Además, cuando usted se machuca, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Exacto. Gracias, Señor. A mí me pasa eso. A veces digo, gracias, Señor. Glorifico el nombre de Dios. En vez de soltar de pronto una palabrota como lo hacen los demás, ¿no? No, gracias, Señor. Me pegué, pero gracias, Dios, te amo. Y ya. Amén. Dice vosotros en Él o nosotros en Él. Cuando habla así, está diciendo a medida que nos preocupamos. Eso es interesante, mire. A medida que nos preocupamos por glorificar el nombre de Dios o el nombre de Jesús, Él, dice la palabra, cumplirá su propósito. Él, Dios, va a cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. Él cumplirá su propósito en mí, dice un salmo. Y de esta manera, iglesia, nos acercamos mucho más a Dios, ¿no? Mucho más a Dios. Amén. Al final dice este versículo, y terminamos con este versículo así. Dice, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Noten que la gracia se ha dicho a menudo, ¿cierto? Varias veces. Y hay dos funciones de la gracia para que quedemos con esto esta noche. Hay dos funciones de la gracia. Escúchenlo bien y anótenlo. Una gracia salvadora. Amén. Una gracia que salva. Que eso es igual a que nos da seguridad. Si yo tengo la gracia de Dios, la gracia de la salvación, porque fue un regalo, ¿no? Yo no compré la gracia. Yo no compré la salvación. Entonces podemos estar seguros de la eternidad. Esa es una gracia, la gracia salvadora. Pero hay una gracia que obra en nuestras vidas también para santificarnos, para hacer realidad la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Esa es la gracia salvadora y la gracia que nos santifica, que nos quita de la maldad y nos hace vivir una realidad de la voluntad de Dios todos los días. Amén. Entonces podríamos decir que la gracia se mueve en nuestras vidas para que usted y yo, para que podamos manifestar nosotros la gloria de Dios y al tener esa manifestación de la gloria de Dios, tener un testimonio que le agrade a Él. ¿Recibe que eso va con el testimonio también de cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos testificando ante las personas? ¿Qué les estamos diciendo? Estamos diciendo, mire, todo esto es para la gloria de Dios. Amén. Esto es para la gloria de Dios. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? A ver, ¿alguien quiere compartir algo? ¿Un minuto? ¿Medio minuto por lo menos? Sí, me llama la atención que lo que aprendimos esta noche es que Dios ha capacitado al ser humano para que lo aprenda a reconocer como lo que Él es, como Dios. Amén. Y para que le dé la gloria, ¿verdad? Amén. Eso es importante. Lo que leímos en Romanos 8. Exacto. Importante que no lo olvidemos y que entendamos que esa es como nuestra tarea importante, ¿no? Porque seguir a Dios y servir a Dios no es solamente que Él supla mi necesidad y ahí quedó todo. Así es. Es mucho más que eso, porque lo que yo decía la vez pasada, ¿no? Si aquí en la tierra nos cansamos de adorarlo, entonces ¿qué vamos a ir a hacer al cielo si allá todo el tiempo nos vamos a pasar adorándolo? Precisamente aquí nos estamos, exacto, preparando para adorarlo. Y si aquí nos da pereza, entonces ni modo de que pensemos que allá vamos a poder aguantar una hora. Entonces, eso nos debe hacer pensar, ¿no? Amén, sí, cierto. ¿Qué más? A ver, Airo, ¿qué vas a decir? Pastor y iglesia, yo creo que Dios nos está mostrando aquí el mapa de cómo hacer las cosas, por dónde debemos de hacerlas para tener el favor de Dios, ese favor merecido, porque nos habla de obediencia, nos habla, en el título nomás dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. ¿Quién es el pecador? El que no cumple. De acuerdo a los ejemplos que nos colocó el pastor, nosotros debemos de ser consecuentes con lo que estamos viviendo y con la enseñanza que recibimos hoy. Amén. Porque esto despierta el interés verdaderamente delante de Dios, principalmente, y de la iglesia. Amén. Porque eso nos hace un despertar y para poder tener un buen ejemplo, un buen testimonio. Habla de testimonio, bien. A ver, ¿qué más?
Diana, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Algo puntual. Sandrita, prepárate. Pues que en la palabra siempre encontramos todo, ¿no? Y ahí es donde siempre debemos de ir en el momento que necesitemos, ahí está todo, nos enseña todo, nos guía. Debemos de ser más obedientes y disciplinados ante ¿Alguna Él, palabra que impactó en estos versículos? La gracia, La gracia. Eso es impresionante. la gracia. Amén, gracias. Pues ya casi todo lo dijeron, pero bueno, a mí me llamó la atención es que si nosotros no hubiéramos sido redimidos, no seríamos salvos, Amén. porque eso es por la importantísimo. gracia de Dios y porque Él nos ama. La redención es importante, una de las 7 doctrinas, ¿no? La redención, muy bien. ¿Quién más quiere compartir algo? Maricel. Bueno, yo lo que he aprendido esta noche es que, pues que la gente no tendrá excusa de decir que no conoció de Dios, solo que siempre Dios colocará a alguien que les hable y pues ya la gente no tendrá excusa. O sea, de pronto ante nosotros se podrán excusar y nos podrán decir no queremos saber de Dios, Claro. pero cuando venga el juicio, pues ahí ya no habrá excusa, ya no podrán sacar ninguna disculpa, ¿no? Entonces esto pues me hace pensar a mí que nosotros pues humanamente no podemos hacer nada, pero sí, o sea, lo que sí podemos hacer es, digamos, pues hablo de mi caso personalmente, orar con más intensidad por nuestra familia que no conoce, Amén. que Dios sea, ya que no nos creen a nosotros, que Dios envíe mensajeros. Estos días escuchaba precisamente una prédica de Bailey Conley, que en una ocasión el pastor nos dio enseñanzas acá de él, Amén. Sí. y escuchaba eso, de que cuando él se convirtió, el Señor, el papá le dijo, preferiría que siguieras en la drogadicción antes de que te hubieras vuelto cristiano, y lo echó de la casa, pero él cuando se convirtió realmente, él lo que hizo fue orar y le pedía a Dios, Señor, envía esos obreros a mi familia para que le hablen. Y un día se encontró con una señora que cuando miró que él tenía el nombre aquí, le dijo, usted sí, su papá también tiene su mismo nombre, yo ya le he hablado a Dios de él. Aleluya. Entonces sí. Amén, es interesante, vea. Hay algo que también quiero decir lo que aprendí esta noche en lo referente a la gran tribulación. Porque yo tenía un concepto de que vendría la gran tribulación, pero yo no sabía hasta el día de hoy que hay una Claro. que es como la última oportunidad que Dios nos da de arrepentimiento. Eso aprendí. Amén, tremendo, sí, muy bien. Y saben que sí, porque igual el mundo está sufriendo esa pretribulación y se va a terminar el día que seamos arrebatados. Entonces uno diría, ay, ya para descansar de todo esto, ¿cierto? Descansar de lo que pasa, de las muertes, de la guerra, de lo que está sucediendo, porque todo eso atribula a la gente, ¿o no? Todo eso, uno ve las noticias malas y falsas y de todo, y buenas y malas, y uno se siente como que, uy, Dios mío, ¿en qué estamos? ¿No? Hace un momento estábamos mirando algo que, ¡pum!, ya, un atentado aquí en el norte, mataron 2 personas, hace poquito. Dice, sí, en esa tarde, imagínense, ¿qué puede pasar en cada momento? Entonces, Dios nos guarda, nos protege, nos enseña muchas cosas. Lo que dice Diana, en la palabra está todo, ¿no? Ahí está todo. La gracia de Dios, que fue un regalo que nos dio. Entonces, me alegra que aprendamos, la verdad. Y vamos a seguir aprendiendo. Amén. Les vamos a adorar a Dios, y si tú aprendiste algo también y nos estás viendo, escríbenos, ¿no? Escríbenos ahí. Mire, yo aprendí esto también y qué interesante lo que Dios nos está hablando en solo apenas 6 versículos. 6 versículos, no hay más. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios, la doctrina, la sana palabra. Amén. Y Dios los bendiga a todos. Vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a decirle gracias, pero oremos antes de que se vayan y antes de que terminemos. Vamos a hacer una oración. Padre amado, honramos tu nombre como hijos de Dios. Aquí estamos como esos estudiantes de la palabra, los que quieren estudiar la Biblia, los que quieren aprender más. Y gracias porque hemos estudiado tantas cosas que nos animan a que otros aún oren por nosotros para entender el carácter de Dios.
Y sobre todo que el nombre de Dios es tan grande que en todo lo que hagamos debemos preocuparnos por glorificar ese nombre. Cuando usted le dice a alguien, yo soy creyente, yo soy cristiano, honre el nombre de ese Jesús que lo salvó. Honre a Cristo que está dentro de usted. Cuando diga soy cristiano es porque honra a Jesús. Muchos dicen, no, yo no prefiero decir ser cristiano porque no lo honro, más bien soy un creyente. Pues está diciendo algo que no debería decir. Padre, gracias. Bendice a mis hermanos y hermanas que están aquí, a los que están en casa, a los que están conectados. Que la presencia del Espíritu Santo los llene con esta palabra, nos llene a cada uno de nosotros y nos haga ser mejores cada día para el reino de Dios y para la gloria de su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.